Buenos días, bienvenidos. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Vamos a continuar en este día con este precioso estudio que estamos teniendo de la palabra de Dios, dedicándonos a una misión con propósito. Ese es los estudios que estamos teniendo en este periodo. Y hoy vamos a continuar con el estudio número 3 de esta clase. Y el estudio de hoy lleva por título Una misión cumplida con valentía. Y nuestros estudios están basados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Quiero pedirles que busquen en el capítulo número 4. Y para que aprovechemos el tiempo, vamos a ir versículo por versículo hasta donde el Señor permita que podamos llegar. Hechos capítulo 4. Vamos a empezar por el versículo 1. Y la lección de hoy es una misión cumplida con valentía. Y aclarando cuál es nuestra misión, la misión es la predicación del Evangelio. Entonces, cuando hablamos de una misión cumplida con valentía, la misión es la predicación del Evangelio. Tanto los apóstoles de la iglesia, como todos los creyentes, durante 2000 años tenemos una sola misión en este mundo. Nuestra misión es predicar las buenas noticias de salvación a todas las personas. Esa es la misión de los creyentes. Esa es la misión de la iglesia. La iglesia no debería estar involucrada en otros asuntos porque la iglesia fue constituida por el Señor Jesucristo, y cuando el Señor Jesús comisionó a sus discípulos, les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces el Señor específicamente envió a sus discípulos a predicar el Evangelio. Esa es la misión de la iglesia. Cuando nosotros formamos parte de la iglesia, debemos saber que esa es nuestra misión en el mundo, ¿verdad? Si la iglesia hace otras cosas, deberían de ser hasta muy abajo en las prioridades. Cualquier otro asunto que la iglesia haga que no tenga que ver con la predicación del Evangelio no debe considerarse como una prioridad. Cualquier celebración que nosotros hagamos, si no lleva como propósito específico la misión de Cristo de predicar el Evangelio, no es prioritaria. La iglesia existe con un solo propósito: predicar el Evangelio. Es algo que nosotros siempre debemos tener presente. Durante 2000 años la iglesia ha estado en el mundo y se ha desviado en muchas oportunidades de la dirección que el Señor marcó para nosotros. Pero siempre nosotros debemos recordar eso, que nuestra misión en este mundo para con todas las personas es la continuación de la predicación. Hechos capítulo 4. En el capítulo 3 vemos nosotros la sanidad de un paralítico que había nacido cojo de nacimiento. La semana pasada estudiamos de los versículos 11 hasta el 26 y pudimos nosotros estudiar el sermón de Pedro después de la sanidad del paralítico, y ahora vemos cuáles son, qué fue el resultado de esto. Y podemos nosotros también aquí ver la valentía de Pedro frente a la oposición. El versículo 4, capítulo 4, 1 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces aquí nosotros vemos la primera oposición a la predicación del Evangelio. Y es interesante porque podemos nosotros darnos cuenta
que los que se opusieron a la predicación del Evangelio fue la religión. La religión, el sistema religioso siempre se ha opuesto a la misión de la iglesia. Hubo oposición al ministerio del Señor Jesús. Al ministerio de Cristo se le opusieron todo el sistema religioso judaico. Y el Señor Jesús los expuso su hipocresía, expuso su falsa religión y enseñó la verdad. Entonces a Cristo se le opusieron. Aquí vemos nosotros que a los apóstoles se le opusieron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Entonces nosotros los creyentes, cuando estamos dedicados a nuestra misión de compartir las buenas noticias de salvación, debemos estar conscientes que siempre vamos a tener gente que se opone. Siempre vamos a enfrentar oposición. Nosotros, al predicar el Evangelio, no podemos esperar que el sistema religioso, que el mundo, que la sociedad nos reciba a nosotros con los brazos abiertos. Al contrario, una persona que está dispuesta a predicar el Evangelio tiene que tener presente que siempre va a enfrentar oposición, de alguna o de otra manera. ¿Y qué debemos hacer nosotros en ese caso, cuando enfrentamos nosotros oposición? Filipenses capítulo 1, versículo 28, 29 y 30. Entonces esto no es nada nuevo. Si usted en algún momento está dedicado a compartir las buenas noticias y usted se encuentra que la gente lo rechaza, quiero que sepa una cosa: usted no es ni el primero ni el último. Eso siempre ha sido así. Eso es parte del cristianismo. Filipenses capítulo 1, versículo 28, 29 y 30. Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y les dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces Pablo claramente le dice a los hermanos de Filipo que no se dejen intimidar por aquellos que se oponen. ¿A qué se oponen ellos? A la verdad, al mensaje del Evangelio. Entonces, si usted dice: yo quiero compartir el Evangelio con todas las personas, debe estar preparado para enfrentar oposición. Y en el caso de Pablo, persecución. En el caso de Cristo, persecución, difamación, cualquier tipo de acusación. Eso es parte. Bienvenido al equipo. Usted tiene que estar consciente de eso. Y aquí se les opusieron y se resintieron. ¿Quiénes? Los saduceos. ¿Por qué? Los saduceos era una secta dentro del judaísmo. Y la característica principal de los saduceos era que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y Pedro estaba predicando que Cristo había resucitado de los muertos. Entonces eso les tocó a ellos la llaga. Se les pararon en el callo, ¿verdad? Como dicen muchas veces, Pedro era como una piedra en el zapato. Yo a veces digo, no una piedra en el zapato, sino una semilla de aguacate en el zapato. Así es muchas veces el Evangelio. Así es muchas veces la verdad, porque la verdad es ofensiva. Cristo es una ofensa. El Evangelio es ofensivo. Y Pablo le dijo a los corintios que si él no anunciaba
la muerte de Jesús en una cruz, se había quitado la ofensa del evangelio, porque la verdad es ofensiva. Usted le dice a cualquier persona, tú eres un pecador, y automáticamente esa persona lo recibe como una ofensa. ¿Cómo que yo soy pecador? No, si yo no tomo, no fumo y no bailo pegadito. ¿Ah? Yo no soy tan malo como los demás. Yo no robo, yo no miento, yo no he matado nunca a nadie. ¿Cómo me estás tú diciendo a mí que yo soy un pecador? Eso es ofensivo. ¿Para qué? Es ofensivo para la naturaleza del ser humano. Nuestra naturaleza se ofende porque nosotros tenemos la mejor idea acerca de nosotros mismos. Todos son malos excepto yo. Yo sí soy bueno. Yo soy una buena persona. Es algo que ofende. Y Pedro aquí está presentando la verdad. Versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. ¿Cuándo alguna vez usted ha pasado 1 hora, 1 minuto, 30 segundos en la cárcel por el evangelio? Gracias a Dios no, ¿verdad? ¿Y qué tal si eso fuera así? ¿Qué tal si usted al predicar el evangelio estuviera expuesto a pasar días preso? ¿Seguiría usted predicando el evangelio? Por eso es que nosotros vemos acá que Pedro actuó con valentía. Versículo número 4. Vean esto maravilloso, porque el evangelio siempre tiene resultados. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Dios siempre actúa, Dios siempre obra. Versículo 4. Pero subrayen la palabra muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000 personas. Sí, 5,000. Eso fue el resultado de la predicación de Pedro del versículo 11 hasta el 26, que fue lo que estudiamos la semana pasada. Entonces nosotros siempre tenemos que tener presente que tenemos una misión, que nuestra misión es predicar el evangelio, que va a haber gente que se va a oponer, que va a haber gente que se va a ofender, que va a haber gente que nos va a insultar, que va a haber gente que nos va a recordar a nuestra querida madrecita. Pero Dios siempre va a cumplir su objetivo, su propósito. Por eso nosotros no podemos permanecer callados. No podemos nosotros ocultar la verdad. Es imperante que nosotros el día de hoy, hermanos, recordemos nuestra misión en este mundo. Nosotros no estamos aquí para la entretención de las masas. Nosotros no estamos aquí para otra cosa. Estamos aquí única y exclusivamente para la misión, predicar el evangelio. Y el resultado es maravilloso. Cuando Pedro predicó, muchos creyeron. No todos van a creer. No a todas las personas a las que usted le predique el evangelio van a creer. No, pero algunos van a creer. Y eso es lo que nosotros debemos siempre tener presente. Nuestra misión nunca va a ser en vano. Siempre va a producir resultados. ¿Y cuál es el resultado? La conversión de las personas, 5,000 personas. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, vean esto, los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, la crema y la nata de la religión. Esto es lo que en la Biblia se conoce como el Sanedrín. El Sanedrín tenía muchas funciones, pero era un grupo de personas que estaba compuesto por 71 ancianos de Israel. 71 personas componían lo que se llamaba el Sanedrín y tenían diversas funciones. Número 1,
Investigar y juzgar enseñanzas religiosas. Aquí vamos a ver nosotros que ellos hicieron una investigación. Número 2, mantener el orden religioso y social. Y número 3, ejercer autoridad disciplinaria. Entonces aquí Pedro está en la cárcel y en el templo se reúne así, más o menos así como están ustedes, así lo he visto yo en las pinturas. Más o menos así estaban ellos sentados, eso era como una corte, era una corte. Allí fue donde juzgaron al Señor Jesús, en el Sanedrín. Él estaba parado en medio de ellos y los 71 ancianos, con toda su ropaje, con toda su vestidura, con todo lo que representaba la religión. El sumo sacerdote con toda su vestimenta, eso era una cosa que era algo impresionante, y estas personas eran los que gobernaban religiosamente a la nación de Israel. Y un dato muy interesante aquí dice el versículo 6, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro. Aquí se mencionan 4 personas, pero legítimamente solo podía haber un sumo sacerdote, no 2, ni 3, ni 4, era solo uno. ¿Quién de todos estos era el verdadero sumo sacerdote? Aquí se menciona primero a Anás. Anás no era el sumo sacerdote. Anás era el suegro de Caifás. Caifás era el verdadero sumo sacerdote. Pero Anás había sido sumo sacerdote. Los romanos lo habían separado de su puesto, pero él mantuvo su influencia. Es decir, que la influencia de Anás sobre todos los demás era muy grande. Por eso él aparece mencionado aquí en primer lugar, aunque él no era el sumo sacerdote actual. El sumo sacerdote era Caifás. Y Caifás era yerno de Anás. Y luego dice Juan y Alejandro. Entonces estamos hablando de personas que tienen una autoridad máxima sobre toda la nación de Israel. ¿Y cómo se sentiría usted en medio de todos ellos? Si usted los ve a ellos, los ve entrar o usted lo meten al cuarto. Y cuando usted entra como a una corte y ve a todas estas personas viéndolo con unos ojos de amor. Felices por lo que usted está haciendo. Dicen, recibamos con un aplauso a los hermanos Pedro y a Juan. Y si usted entra a ese lugar, hermano, a mí me temblarían los pantalones de saber que estoy ahí en ese lugar y que esos hombres tienen la autoridad sobre mi vida. Eso fue un momento intimidante. Pero vamos a ver cómo reaccionó Pedro. Versículo 7. Y no los pusieron allá en una esquina, los pusieron en medio y les preguntaron. Y esta pregunta es una pregunta muy seria. Aquí vemos nosotros que la función de ellos era investigar y ellos están haciendo una investigación. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Una pregunta sencilla y clara. Ellos quieren que Pedro les informe, que les dé un informe. ¿Quién les dio a ustedes este poder, esta potestad? ¿En qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué es lo que ellos habían hecho? Habían sanado a un cojo de nacimiento. Y ahora esta es una investigación. ¿Por qué están haciendo ustedes esto? ¿Con qué autoridad? ¿Quién los autorizó a ustedes a hacer lo que están haciendo? Nosotros no. Ninguno de los que estamos aquí les hemos autorizado a ustedes que hagan esto. Y ahora vamos a ver qué pasó. Esto es maravilloso. Entonces Pedro. Si ustedes leen los evangelios, y ustedes van a encontrar a Pedro. Pedro tenía altas y bajas. Pedro decía, Señor, manda que yo vaya a ti. Y se lanzó al agua y empezó a caminar sobre el agua.
Y luego vio las olas y se empezó a hundir. Señor, sálvame. Y Pedro era el primero, ¿verdad? El primero que decía cosas. No, Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Cuando el Señor Jesús dijo que iba a morir en la cruz del Calvario, le dijo, no, ¿cómo crees, Señor? Y el Señor le dijo, quítate, Satanás. Pedro era el que negó al Señor 3 veces, con maldiciones. 3 veces. Pedro tenía un carácter muy voluptuoso. De repente era valiente, de repente era cobarde, de repente hablaba de más, de repente se quedaba callado, de repente negaba, de repente maldecía. ¿Ah? Sí, también. Y vemos nosotros que un Pedro con sus emociones, dependiendo del momento, Pedro actuaba de diferentes maneras, más sin en cambio ahora encontramos a un Pedro diferente, un Pedro transformado. ¿Qué fue lo que cambió a Pedro? Pedro fue un Pedro diferente al ver a Cristo resucitado. Porque la resurrección de Cristo transforma y cambia la vida de las personas. Ahora ya nosotros encontramos a un Pedro valiente, firme, serio, comprometido. Y ahora ya Pedro ya no niega, ya no maldice. Ahora Pedro defiende, proclama, predica la verdad con valentía. Y vean el versículo número 8. Entonces Pedro, la siguiente frase, lleno del Espíritu Santo, empezó a tumbar gente al suelo. Empezó a soplar en el micrófono. Empezó a impartir el Espíritu Santo a otras personas. Empezó a hablar entre comillas en lenguas. Empezó a hacer un relajo, un desastre. Empezó a hacer un gran desorden. Un show. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad? Yo sé que ustedes han visto, han estado en lugares donde el predicador, el pastor dice, estoy lleno del Espíritu Santo y eso es para que se descontrole todo. Y la gente empieza a caer desmayada en el piso y empiezan a hacer ruidos de animales. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, de animales. Empiezan se suben a la silla, se tiran al suelo, corren de aquí para allá porque están llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es la obra del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio? El Espíritu Santo capacita al creyente para que proclame la verdad con valentía. La obra del Espíritu Santo en la iglesia es capacitar al cristiano para que sea valiente y predique la verdad tal y como está enseñada en la palabra de Dios. El Espíritu Santo no viene para formar un relajo en la iglesia. No, es de orden. Es de hacer las cosas decentemente. Y Pedro aquí no actuó de una manera irracional, como un loco descontrolado. Dice versículo 8, entonces Pedro, esto es maravilloso, lleno del Espíritu Santo, les dijo y empezó a predicarles a ellos la palabra de Dios con valentía. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga, era un interrogatorio, acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano.
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso significa estar lleno del Espíritu Santo. Proclamar la verdad con valentía. Proclamar el Evangelio claramente, sin tanto rollo, sin tanta vuelta, sin tanto cuando yo era un niño. No, porque el Evangelio es el mensaje acerca de Cristo Jesús. Y Pedro está hablando de Cristo Jesús, de cómo ellos lo habían condenado, de cómo ellos eran responsables de la muerte del Señor, de cómo Dios había resucitado a Cristo de entre los muertos y que ahora Cristo es la piedra principal del ángulo. Y el versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Si una persona quiere ser salva, solamente puede ser salva por medio de Cristo. Se calcula que en el mundo el día de hoy hay aproximadamente 4,000 religiones. Pero solo hay un camino. Y si usted dice, todas las religiones están equivocadas, solo Cristo es la verdad. Para que usted diga eso en nuestra sociedad del día de hoy, que usted se pueda parar delante de un musulmán y decirle, tu religión es un error. Tu religión es una mentira. El budismo no es la verdad. Los mahometanos están equivocados. Todas las religiones llevan al infierno. Solamente Cristo puede salvar. ¿Se atrevería usted a hacer eso? Yo me recuerdo en una oportunidad cuando yo estaba en la radio, nos invitaron a nosotros a una reunión ecuménica, donde se iba a hacer una actividad de oración de diferentes religiones y también nos invitaron a nosotros a participar. Entonces ellos nos dijeron a nosotros cómo debíamos orar. Ahí había gente de esa que usa cuello blanco aquí, ¿verdad? Había gente de todas religiones, musulmanes, de todo. Y estaban ellos los representantes. Y nos estaban dando indicaciones y nos decían, miren, ustedes pueden darle gracias al Creador, pueden orar en el nombre de Dios, pueden usar a Dios dentro de su oración, pero no pueden orar en el nombre de Jesús. Hablen de Dios, denle gracias al Creador, solamente les pedimos para que ninguna religión se sienta excluida, para que todos se sientan, la palabra de moda el día de hoy, ¿verdad? Incluidos, para que todos estemos incluidos. Entonces, por favor, no mencionen a Jesús. Hablen de Dios, del Creador, de la naturaleza, de todo lo que quieran, excepto el nombre de Jesús. Y a mí se me abrieron los ojos así, ¿cómo? Usted me está diciendo que yo no puedo orar y darle gracias a mi Salvador y no puedo pronunciar el nombre de aquel que dio su vida por mí en la cruz, de aquel que derramó su sangre por mis pecados, de el único que nos puede salvar. Gracias, pero no gracias. Y lo sentimos mucho. Hagan su reunión, pero no cuenten con nosotros. Si no me permiten orar en el nombre de Jesús, yo no puedo participar. ¿Por qué? ¿Cómo vamos nosotros a negar a Cristo? En Mateo capítulo 10, versículo 40, dice que todo aquel que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré a él. Si nosotros negamos ese nombre maravilloso, y para eso se necesita ser valientes, para defender a Cristo. Porque hablar de Dios, el nombre Dios
está muy, pero muy abierto para que cualquier persona diga, bueno, mi Dios es fulano de tal, mi Dios es mengano, mi Dios es todos. Participamos, todos estamos debajo de la misma sombrilla, amémonos los unos a los otros y todo paz y amor, excepto cuando usted dice no, el único Dios verdadero se llama Jesús. Él es el único Dios verdadero. Y dice el versículo número 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién puede salvar? Solo Jesús puede salvar. Ninguna religión, ni la iglesia, ni la denominación puede salvar. Solamente Jesús puede salvar. Y el versículo 13, entonces, viendo, ¿qué cosa? El denuedo. Viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. La palabra denuedo es la palabra griega paresía. Eso significa denuedo. Denuedo es el versículo número 13, 4:13. Entonces, viendo él denuedo de Pedro y de Juan. Denuedo significa valor espiritual para proclamar la verdad con claridad, aun cuando hacerlo pueda traer consecuencias a nuestra vida. Eso es denuedo. Otra vez, valor espiritual para proclamar la verdad con claridad, aun sabiendo que puede traer consecuencias. La palabra denuedo también se traduce como valentía, firmeza, seguridad para hablar sin temor y sin miedo. Eso es lo que nosotros los creyentes del año 2026 necesitamos. Valentía, denuedo, claridad en cuanto al mensaje. Porque a veces escuchamos 1, 2, 3 horas, 4 horas de un mensaje y nunca se habla de Cristo. Se habla de todo, hasta de la ropa que nunca se seca en la secadora, pero no se habla de Jesús. No hay claridad a la hora de presentar el mensaje. Cuando nosotros tengamos oportunidad de presentar, recordemos que estamos hablando del Evangelio, que el Evangelio se trata de Jesús, no de nosotros, que el Evangelio son buenas noticias. Y para proclamar el Evangelio, si en esta sociedad era difícil, es más difícil en nuestro tiempo, con todas las ideas que las personas tienen, con el universalismo que existe el día de hoy. Todas las religiones son iguales y todas llevan a Dios. Todas terminan en el mismo lugar. Absolutamente no. Alguien se va a oponer. Y si ustedes quieren saber quién se va a oponer, yo me opongo. Todo el tiempo me voy a oponer. Me metan a la cárcel, me quiten la vida, Dios me ayude a nunca comprometer el Evangelio, a ser fiel al mensaje, a ofender si es necesario, pero que Cristo sea complacido y que su nombre sea glorificado. Y viendo el versículo 14, esto es tremendo, y viendo al hombre que había sido sanado. Acuérdense que ya habían dormido una noche en la cárcel. Yo no sé si este hombre también durmió con ellos en la cárcel. Pero Pedro todavía lo cargaba con él y decía, vente para acá ahora que puedes caminar. Lo tenía como una muestra a todo el mundo. No sé si pasó la noche en la cárcel, no sé si los esperó afuera en la puerta sentado. La cosa está que ya había pasado un día y todavía cargaba Pedro al hombre que antes no podía caminar con él. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, porque el milagro era evidente. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, pregunta de ellos, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos?
Lo que ellos debían hacer era arrepentirse y creer en Jesús. Es lo mismo que nosotros debemos hacer. Cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, ¿qué haremos? ¿Cuál es nuestra respuesta? Arrepiéntase de sus pecados y ponga su confianza en Cristo solamente para su salvación. Si usted escucha la verdad de la palabra de Dios, usted debe responder. Pero ellos tenían tan endurecido el corazón que ellos mismos alguien ahí hubiera dicho, señores, ¿qué hacemos? Alguien les hubiera dicho, arrepiéntanse y crean. Es lo único que tienen que hacer. Ellos se hicieron una pregunta, pero no llegaron a la verdad. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Quizás les dijeron, pueden hacer lo que quieran menos Jesús. Hablen de lo que sea, cuenten chistes, hagan memes, miren memes todo el día, pero dejen a un lado a Jesús. Y dice, ¿y qué pasó? Pedro le dijo, sí, está bien, señores, ustedes tienen la razón, nosotros estamos mal, nosotros tenemos la mente muy cerrada. No, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, lo que todos los cristianos debemos hacer, el versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Usted no puede quedarse callado. Dios le ha salvado a usted. Dios ha perdonado todos sus pecados. Usted es un creyente. Entonces usted no puede quedarse callado. Este mensaje lo necesitan escuchar sus vecinos. Este mensaje necesitan escucharlo sus familiares. Este mensaje, lo que Dios ha hecho con usted, necesitan escucharlo en el mercado. Hasta los de ICE necesitan este mensaje. Todo el mundo necesita este mensaje. Y nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Espero, hermanos, que nosotros los creyentes de Parkway, de Pan de Vida, más específicamente usted que me está viendo en este momento, usted conozca su misión. Usted reconozca para qué Cristo lo salvó. Nunca se ha preguntado usted por qué bendita razón cuando Cristo lo salvó y no se lo llevó en ese momento para el cielo. ¿Por qué lo dejó aquí? Si lo salvó, ¿por qué no se lo llevó inmediatamente al cielo? Lo dejó aquí porque Él quiere usar su vida. Porque Él quiere que todo el mundo vea que Él es poderoso para cambiar y transformar a un pecador. Porque usted puede hablar de Él. Usted puede hacer muchas cosas por Jesús. Solamente dígale, Señor, dame esa valentía. Quítame el miedo. Quítame la vergüenza. Que yo sea un sinvergüenza para hablar de Jesús. Y que cada uno de nosotros podamos entender que somos puestos en este mundo para proclamar las buenas noticias de salvación, que solamente Jesús es el único que puede salvar al pecador. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ahora nos toca a nosotros. Ya los apóstoles cumplieron su misión. Pedro, Pablo, Juan, Santiago, los creyentes de la iglesia primitiva, Calvino, Lutero, Jonathan Edwards, ya no están aquí con nosotros, Señor. Ya ni siquiera John MacArthur está aquí, Señor. Ahora estamos nosotros, Señor.
y nos toca a nosotros, Padre. Ayúdanos a amarte lo suficiente como para poder hablarle a cualquier persona acerca de lo que tú eres y lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos, Señor, a que no nos acobardemos, que no nos intimidemos, que tengamos valor para predicar tu palabra. Para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos.